Estamos resolviendo ecuaciones diferenciales con el método de exactas. Siempre hay que probar que sea exacta. Con las fórmulas de la derivada de m respecto a y debe ser igual a derivada de n respecto a x. Y la m y la n se obtienen a partir de la ecuación diferencial. Tiene que estar acomodada de esta forma la ecuación diferencial. Recuerden que no siempre está acomodada. Aquí sí está, pero no siempre está así. Algunas veces tienen que despejarla para que lleguen a esto. En este caso ya está lista. Este más que coincida con este. Entonces lo que multiplique al de x, eso es la n. Digo, esa es la m. Lo que multiplique al de y, eso sería n. Si las voltean, pues tampoco van a conseguir la fórmula ya. Entonces, hay que probar que sea exacto. Recuerden que es la derivada de m respecto, dijimos, a y. Esta de aquí. Que debe ser igual a la derivada de n respecto a x. Estoy usando esta de aquí para probar que es exacta. Entonces, son derivadas parciales. La primera es respecto a y. Todo lo que no tenga y va a salir de la derivada. Del otro lado es respecto a x. Todo lo que no tenga x va a salir de la derivada. La derivada de y cuadrada respecto a y, ¿qué sería? Derivada de y respecto a y, ¿qué sería? Derivada de 1 derivada de 1 a que es igual la derivada de seno de x. Y la derivada de x cúbica derivada de 1 esta tangente es de y, ¿no? Depende de y la tangente esa. Por eso la saqué.
derivada de 1. Entonces se va a ir esta parte, se va a ir esta función porque está por 0. También se va a ir esta porque está por 0. Se va a ir esta porque está por 0. ¿Y quién va a quedar entonces? Va a quedar 2 coseno de x por y menos 3x cuadrada. Del otro lado, ¿qué va a quedar? 2 coseno de x por y menos 3x cuadrada. Lo demás es 0. Entonces, se fijan, esto de aquí es la derivada de m respecto a y. Y esto de acá es la derivada de n respecto a x. ¿Son iguales o diferentes? Como son iguales las derivadas, entonces es el caso de exactas. Estamos con una ecuación diferencial exacta. Si es exacta, acuérdense que es cuando tenemos las derivadas de una función que vamos a encontrar. Solo cuando es exacta, conocemos las derivadas de esta función respecto a x que coincide con la m. O sea, la m es la derivada de la función esa. Y también tenemos la derivada de esa misma función, pero respecto a y, que coincide con la n. Tenemos esas dos derivadas. Y recuerden que nuestro método que estamos usando, el de exactas, lo que hace es que si es exacta, tú cuentas con las derivadas de esa función. Tú lo que haces es encuentras la función esa. Por ejemplo, si fuera, no sé, si fuera así, que la función tuviera esa forma. Ya que encuentras la función esa con sus derivadas, lo que haces es que metes un plano en f igual a 0, es decir, aquí así. O sea, metes un plano aquí así. Y donde se golpea ese plano con esa función, pues esa va a ser tu solución de la diferencial. Donde veas que se golpea ese plano verde con la función. Esa sería la solución de la diferencial. Ese es el método que estamos usando. Estamos encontrando esa función, ya que la encontramos, tenemos el plano ese ahí. Entonces, intersecte el plano con la función, esa es la solución de la diferencial. Entonces, vamos a hacer eso. Cuando es exacta, ya tenemos la derivada de la función respecto a x, que dijimos que era la m. Fíjense que esa es la m, ¿no? Esa es la derivada de la f respecto a x. Y también tenemos esta derivada, que es la n.
Vamos a usar esas dos derivadas para encontrar la f. Entonces me van dictando esta. Y cuadrada coseno de x por coseno de x. ¿Qué más decía? Más que menos 3x cuadrada Cuadrada y. y. Menos 3x cuadrada por y. Menos 2x. Menos 2x. Más secante cuadrada de x. Entonces, eso que está ahí es la derivada de la función, pero respecto a x. Se lo voy a poner en rojo para que coincida con las fórmulas. Solo para ubicarla nada más. Esta es la derivada de la función respecto a x. Se me va a dictar la otra. La otra es la derivada de la función respecto a y. ¿Cuál era? 2y seno de x. 2y. ¿Qué más? Menos x cúbica. Más logaritmo de y. ¿Qué más? Más seno de y. No era tangente. Es tangente. Ah, sí, profe, tangente. Eso que está ahí es la derivada de la función, pero respecto a y. Y esa otra es respecto a x. Están las dos juntas.
Entonces, ¿cuál quieren usar de esas dos para encontrar la f? ¿Respecto a x o respecto a y? ¿Cuál les gustó más? F. ¿Cuál? A X. Que ya está. Vamos a eso entonces, para encontrar la f. Entonces despejamos el diferencial y luego integramos ambos lados de la ecuación. La integral de 1 respecto a f es f. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4 términos. Serían 4 integrales y son respecto a x. Es decir, todo lo que no tenga x vaya hacia afuera. Entonces, f va a ser y cuadrada. Vean que saqué la y. O sea, la y no la tomé en cuenta. La integral de coseno, ¿qué es? Es directamente seno. Porque esta x es igual a esta, es directa de fórmula. Luego, vean que otra vez saqué la y. Integral de x cuadrada, ¿qué es? X a la 3 sobre 3. Integral de x, x cuadrada sobre 2. Integral de secante, ¿qué es? Vean que esta x es igual a esta. Si hay una fórmula para secante, pues va a funcionar, ¿no? Si existe una fórmula así. ¿Existe o no existe? Tangente. Como la x igual a x, pues va a quedar directamente, no ocupa completar nada ahí. Directamente tangente de x. Y como fue la última integral, hay que poner la constante. Pero como no tomé en cuenta la y, pues hay que tomarla en cuenta, ¿no? Poner un g de y. Ya con eso se toma en cuenta. Entonces, la función que he encontrado hasta ahorita es esta. Es y cuadrada seno de x menos, se va este con este, se va este con este, x cúbica y menos x cuadrada más tangente de x más g de y. Hasta ahorita llevo eso nada más de la función. Me falta todavía el g de y. Entonces me van dictando esta función que es y cuadrada seno de x.
menos x cúbica y menos x cuadrada más tangente de x y falta el g de y que vamos a encontrar. Por lo pronto ahorita si el g de y fuera 0, esto sería mi función. Eso que está ahí sería mi función. Si el g de y fuera 0. Entonces para el g de y vamos a usar la derivada esta que está aquí. La otra que no usé. Si recuerdan para la f, usé esta. La derivada de la función respecto a x. Y para el g de y voy a usar esta. La derivada de la función respecto a y. Entonces, para encontrar ese g de y que me falta, hay que usar la otra derivada. Esta de aquí. Pues ya para este caso no van a integrar, simplemente van a derivar, tal y como está ahí. Ahí dice que es la derivada de la función. ¿Qué función? Pues lo que tengo hasta ahorita como función. Respecto a y. Y eso dijimos que era la n. Entonces, es una derivada parcial respecto a y. Todo lo que no tenga y va a salir de la derivada. El g de y, pues sabemos que depende de y. Va a quedar dentro de la derivada. Entonces va a quedar seno de x derivada de y cuadrada respecto a y son 2y. Menos x cúbica derivada de y respecto a y es 1. Menos x cuadrada derivada de 1 es 0. Más tangente de x derivada de 1 es 0. Más la derivada de la función no la conozco todavía. Es que va a quedar tal como está ahí.
Entonces se va a ir este y se va a ir este. Porque están multiplicados por 0. Se va a quedar nada más 2y seno de x menos x cúbica más la derivada igual a todo lo demás. 2y seno de x menos x cúbica más logaritmo de y más tangente de y. Entonces sigue quedando una ecuación con una derivada. Vamos a dejar solamente la derivada del lado izquierdo. Es decir, voy a pasar restando este va a pasar restando y se va a ir con este. Cuando lo pase restando porque el otro es positivo. Y se va a ir sumando este. Y se va a eliminar, pues con este se va a eliminar con este. Porque este va a pasar como más. Y este es menos. Y aquí este pasa como menos y este es más. Puedo eliminar esos dos, ¿no? Entonces va a quedar nada más derivada de g de y respecto a y es igual al ritmo natural de y más la tangente de y. Eso va a quedar solamente. Todavía tengo la derivada de g de y. O sea, todavía no tengo la g de y, tengo su derivada. Como tengo su derivada y quiero la g de y, pues nada más la integro. Pero antes hay que pasar este multiplicando. Porque recuerden que se integran diferenciales, no derivadas. Tienen que ver aquí diferencial para poder integrar. Ahora sí, ya tengo en ambos lados diferenciales, o así ya puedo poner el símbolo de la integral. Antes no. Entonces la integral de 1 respecto a g de y, pues sería la g. Y aquí hay que hacer dos integrales. La del logaritmo de la tangente. ¿Alguien tiene el formulario la del logaritmo? Esta. ¿Ya se ha hecho esto aquí o no? Lo del logaritmo se hace por partes. Aunque nada más sea una función, se hace por partes esa. Por eso es que no están los formularios. Se hace por partes esa. Entonces, por partes, acuérdense que es así. La integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b de u. Y para tomar la u, pues es importante lo que tomes como u. Se debe ser más pequeño esto, para que sea correcta la u. Acuérdense que ustedes de preferencia agarren logaritmos primero, y luego inversos, y luego algebraicos. Después agarren las trigonométricas y a lo último dejen las exponenciales. Eso es para tomar la u. De preferencia háganlo así. En este caso nada más tengo una función que es el logaritmo, o sea, a fuerza va a ser la u esta. Pues si tuviera otra, por ejemplo aquí así, pues también tomas el logaritmo primero porque está el primer logaritmo. Entonces esto va a ser la u. Ya tengo la u y ocupo el du. ¿Cómo saco el du?
pues nada más derivo esta respecto a y. ¿A qué es igual la derivada del logaritmo? ¿Qué dice la fórmula? Dice derivada de u entre u. Eso es lo que dice la fórmula. Esa va a ser la derivada de u respecto a y. Pero yo nada más estoy buscando el diferencial de u. Entonces voy a despejar el de abajo. Que pase a multiplicar. Ya tengo el diferencial de u. Y ya tengo también la u. Ya tengo estas dos cosas. ¿Qué me falta encontrar? B. Falta encontrar B. ¿Y cómo encuentro B? Pues acuérdense que si esto que está aquí es U, es esto que está aquí. Todo lo demás va a ser de B. O sea, todo esto. Todo lo que me sobre sería el de B. ¿Qué me está sobrando? El de Y. Pues aquí el de B va a ser igual al de Y. Pero yo no quiero el de B, quiero la B. Entonces nada más integro de un lado, integro del otro. Aquí es igual la integral de 1 respecto a Y. Y respecto a B, B es igual a Y. Entonces ya tengo todo ahí. Voy a armar estos. U por B. ¿Cuánto vale U? Dijimos. Logaritmo natural de Y. Por B. ¿Cuánto vale B? Menos la integral de B. ¿Cuánto vale B? Por du. ¿Cuánto vale du? Entonces va a ser logaritmo natural de Y por Y menos, se va a ir este con este, va a ser la integral de 1 respecto a Y. Es decir, va a ser Y logaritmo de Y menos esto que es igual a la Y. Más la C, pero como falta todavía una integral, que es la de la tangente. Pues esta es la integral del logaritmo natural, eso que está ahí. Y me falta esta otra, la tangente. Esta Y es igual a esta. O sea, no ocupo completar nada. ¿A qué es igual la integral de la tangente? Logaritmo natural de secante de U más C. Y ahora sí, como es la última integral más la constante. Eso me faltaba. Esa es la G de Y. O sea, eso es lo que va a ir dentro de la F. Recuerden que cuando integré aquí la F, la primera vez que la integré, pues me faltaba todavía, dijimos, me faltaba recuperar la Y. Por eso quedó este aquí. Y ya recuperé lo que me faltaba. Yo ya tengo ahí el G de Y. Ese es el que va aquí. Que sería Y por logaritmo natural de Y menos Y más logaritmo natural de la secante
de y más la constante. Me faltaba eso nada más. Y logaritmo de y. Y logaritmo natural de y. ¿Qué más? ¿Qué más decía ahí? Decía menos y más logaritmo natural de la secante de y. Más la constante, ya saben que si la constante va variando, pues va a ir subiendo y bajando esta figura que está ahí. Aquí vale 0, la constante si vale, por ejemplo, 2, la va a levantar 2 unidades. Si vale menos 2, la va a bajar 2 unidades. Eso es lo que es la constante ahí, ¿no? Si vale 0, va a quedar así. Entonces, eso que está ahí es la función que encontraron. Eso es cuando vale 0 la constante. Esta es la derivada de la función, es la roja, y aquí está la derivada respecto a y. Esa es la función que encontraron. Recuerden que la constante hace que sean muchas de estas, ¿no? Que montes tú hacia arriba un infinito de estas y también hacia abajo. Esta es la función. Dijimos que después de encontrar la función hay que meter el plano este gris ahí, donde se golpeen. Ahí donde se golpean, eso va a ser la solución. Entonces vamos a meter el plano ese. Simplemente digo f igual a 0. Es decir, digo 0 es igual a y cuadrada seno de x menos x cúbica y menos x cuadrada más tangente de x más y logaritmo natural de y menos y más logaritmo natural de la secante de y. Más la constante. Esa es la solución. Eso que está ahí es la solución. ¿Cómo se llamaría esa? ¿Solución qué? Solución implícita. Implícita general. Y general porque es una familia de curvas. Entonces recuerden que esta morada es la función, ¿no? Esa no es la solución, es la función. La solución es donde golpea ese plano con esa de ahí. Entonces, si quiero ver la solución, pues nada más aquí le doy 0, es lo que hice allá, ¿no? Le puse 0 a la f. Cuando dije f de x igual a 0, puse un 0 ahí. Entonces, esa sería la solución. Eso que está ahí. Obviamente esta es cuando la constante vale 0.
sea, esa que les puse es cuando la C vale 0. Es solución de la diferencial también esa. O sea, la puede tomar la diferencial, es solución. Entonces recuerden que la constante en 3D sube y baja a la función en 3D. Pero aquí en 2D pues va a tener otro efecto. Solamente tú vas a ver dónde golpea esa función que subió, dónde golpea al plano. Entonces vean cómo ya no tiene nada que ver con que sube y baja aquí. O así. Cuando vale 2. Cuando vale 3. Cuando vale 4. Cuando vale 5. Cuando vale 50. Entonces, ¿qué le iba haciendo? Iba haciendo algo así, ¿no? Como que iba haciendo algo así, pero como que le iba levantando. Pero ya en 50 ya apareció el otro lado, ¿no? Cuando vale 10. Cuando vale 11. De repente aparece por acá. Cuando vale 100. Cuando son positivos. Entonces vean cómo aparentemente hay partes que no tiene valores, porque hay logaritmos ahí, y hay secantes también. O sea, puede ser que la condición que pasamos ni siquiera aplique, porque hay valores que no toma. Entonces, cuando son negativos, ¿qué le va haciendo ahí? Eso es en blanco, no es error, es simplemente que no toma esos valores. Cuando vale 2. Cuando vale menos 3. Ponle menos 30. Entonces ya vieron que ahí pues no todas van a cumplir las condiciones que metamos. Entonces, en este caso, todas son solución de la diferencial, de esa que está ahí. Pero están preguntando si alguna de estas cumple con esto. Si alguna de esas cumple con esto. Y cuando x vale 0, que lleva alguna, a lo mejor sí. Aquí vemos una que está arriba del 1, que era cuando valía 0 la constante. Tal vez puede ser que sí. Si encontremos una que golpea aquí así. Vamos a ver. Y es de 0 igual a 1. Es decir, que cuando x vale 0, ya vale 1. Cuando x vale 0, y vale 1. Vamos a ver. 0 es igual 1 al cuadrado
seno de 0 menos 0 al cubo por 1 menos 0 al cuadrado más tangente de 0 más 1 logaritmo de 0, no, logaritmo de 1 menos 1 más logaritmo de la secante de 1 más 0. Ya saben que el seno es así, vale 0. ¿Ok? Se va a hacer 0 todo esto. Esto va a ser 0, esto va a ser 0. La tangente toma valores que no tiene, que se determinan. Aquí está la tangente. Por ejemplo, en pi medios se determina. También en términos de pi. Pero en 0, si tiene valor, vale 0. En 0 vale 0. Se va a ir también este. Entonces, ¿qué va quedando? Va quedando 0 igual, esto es 0, esto es 0, 0, 0. Logaritmo natural de 1. Así la del logaritmo. En 1 vale 0. También este se va a ir. Va a quedar menos 1. Más logaritmo natural de la secante de 1. Entonces, este que está aquí es logaritmo de la secante. Cuando vale 1, la secante que lo había marcado ya, ¿no? Vale 0.62 aproximadamente. 0.62 vale ese valor. Ustedes pongan la calculadora ahí, pongan la radial nada más. 0.62 es lo que valdría este valor de aquí. Más la C. Entonces, despejando, va a quedar 0.62 negativo más 1 igual a C. ¿Cuánto va a quedar? ¿Cuánto es 1 menos 0.62? Más o menos 0.38. Eso valdría C. 0.38. Aproximadamente, ¿no? Entonces supone que esta es la solución implícita particular. Es la que debe de cumplir con la condición. Aproximadamente, obviamente, ¿no? Porque dijimos que ahí redondeamos. Entonces, ahí está. Eso que está ahí es la solución.
Cuando la X vale 0, pues Y vale 1. Ahí se ve, ¿no? Esto de aquí. Esta es la solución. Aquí arriba está el 2. Esta es la solución implícita particular que cumple con la condición, que sería esto que está aquí. Ahí no se despejar la Y porque pues hay muchas funciones con Y que son diferentes. Solución implícita particular. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Qué sería eso? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no, hasta llegaríamos.